Bien, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, Evangelio de San Mateo capítulo 13 y verso 24, y vamos a estar leyendo hasta el verso 30. Yo creo que los predicadores y directores que le gusta usar los sacos, desde aquí se siente que se puede subir con un saco. Qué bueno, hermano, eso es muy bien, muy bien. Mateo capítulo 13 y verso 24 dice la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo, hablando el Señor Jesucristo directamente. Me encanta leer la palabra, por eso me compré una Biblia con la letra roja, la letra de cuando Jesús habla, me encanta. Dice, les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, y entonces apareció también la cizaña, o la hierba mala. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? ¿Y la arranquemos? Verso 29, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre por el privilegio que nos da de hablar de ella, de leerla y de sacar lo mejor de ella para así poder alimentarnos nosotros y transmitirla también a quienes nos escuchan. Gracias Señor, bendícela Padre, úsanos como un vaso Señor donde tú puedes llenarnos con tu Santo Espíritu de tu palabra. Gracias Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Crezcamos juntos hasta el final, hasta la siega, hermanos. Es la idea que tengo para que nosotros podamos salir alentados de este lugar con algunos pensamientos que el Señor ha puesto en mi corazón. Pertenecemos a una comunidad cristiana, una comunidad donde yo dije las damas también hacen un trabajo y los varones también, líderes, y todos juntos vamos creciendo en esta comunidad cristiana, animándonos unos a los otros, perdonándonos también unos a los otros, aprendiendo a vivir esta vida cristiana los unos a los otros, y esto es muy importante. Yo soy de los que vengo desde los callejones, yo no sé cuántos sabían eso, desde la iglesia que teníamos en la calle 6, bajamos de allá con Augusto de los Santos, Lolila, Samuel, Benjamín, y muchos, Chon, Mireya, muchos que se fueron con el Señor. Teníamos 7 ancianos acá y ya muchos partieron con el Señor. Y vengo creciendo junto a todos esos hermanos que venimos de allá, de los callejones, y nos congregamos aquí también, y aquí seguimos el crecimiento, y Dios nos ha dado el privilegio de pertenecer a esta congregación donde hay muchos hermanos que practican el amor de Dios, creciendo juntos, ¿verdad? Animándonos. Y yo creo que es un privilegio que yo pueda pertenecer a esta congregación desde el 1978. Entonces,
Para mí es un honor y un privilegio servir con estos hermanos y con todos ustedes en esta comunidad cristiana. En el texto que nos ocupa, hermano, hay una parábola donde el Señor trata de ilustrar el reino de Dios. Entonces, nosotros debemos explicar, por si alguno no entiende todavía lo que es una parábola, y no es más que una narración de un suceso para enseñar una verdad importante. También es similar a una alegoría, un relato que se utiliza metáfora para representar una idea que requiere a menudo de una interpretación por parte del que la escucha o la lee para comprender esa idea. Jesús era un especialista en esto, en predicarle a aquella multitud que siempre le seguía, aquella multitud grande, como todos conocemos, en parábola. O sea que siempre encontramos muchas parábolas en los evangelios de cómo el Señor enseñaba a la multitud. Hay algunos datos curiosos, por ejemplo, ¿por qué les hablaba en parábola? Cosa que los discípulos pues le preguntaban al Señor, ¿pero por qué le habla en parábola? Y si nosotros vamos al verso 10, también Jesús lo explica allí. 13, verso 10, entonces acercándose a los discípulos dijeron, ¿por qué les habla por parábolas? Verso 11, él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Dice el verso 12 que me encanta, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entienda, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Oye, parece esto como un trabalengua. Tienen ojos, pero no ven. Oídos, pero no oyen. Y esa es la condición de muchas personas, principalmente de muchas personas inconversas, personas que no se han acercado a Dios y a recibir a Cristo como su corazón. Y cuando nos vamos al Antiguo Testamento, hermanos, allá podemos ver que es verdad. Allá podían ver todos los milagros que Dios hacía con ese pueblo. Partió el mar en dos y cruzaron en seco. Después no tenían agua, encuentran agua, pero estaba amarga. Entonces Dios, mediante un árbol, endulce el agua y pueden tomar. Después, como decía la canción, Moisés tocó la roca y salió un chorro de agua. Y el sol en aquel desierto era candente, una nube arriba. Cuando iban de día y no le daba el sol con esa nube. Y de noche, ¿estaban oscuras? No, una nube de fuego. Y alumbraba todo, óigame. Y después le picaban la serpiente y morían. Ponte una serpiente de bronce, si la miran ahí, sano. Todo eso vieron esa gente. Tenían hambre, todos los días bajaba ese pan. Y después querían carne también, óigame, sin dar un chele. Pero esa gente eran dura. Esa gente tenían ojos, pero no veían el poder de Dios. Hacía un becerro de bronce para adorar a otro. Y eso era un desastre ese pueblo. Y te dirá, pero esa gente sí era mala.
Y en los tiempos de Jesús, ¿vieron algo? Óigame, vieron resucitar muertos, caminó por el mar, mandó a callar el viento, las aguas, enmudece todo, sanó los enfermos, paralíticos, levante, vete, sin dar un chele. Y ahí era que había incredulidad, viendo lo crucificaron, viendo lo acusaban. Y ahora somos mejores. No, mi hermano, no. Hay gente que todavía ven la gloria de Dios y el milagro de Dios en creyente, transformado, cambiado por el poder de Dios. Ellos no ven nada de eso. Miren, hermano, ustedes saben mi trabajo como taxista. Y yo pertenezco a un grupo como de 50 personas en esa institución. Y parecemos todos cristianos. Me recuerdo que cuando mi hermana estaba enferma en Santo Domingo y yo pido la oración, oiga, a un grupo de impíos, la oración por mi hermana, y eso parecía, yo quisiera que usted vea los mensajes de allá para acá. El Señor tiene poder, Él tiene todo el control. Óigame. Y uno dice, ¿pero esto es un grupo cristiano? No, parecen cristianos. Y cuando mandan un mensaje, eso es bendiciones, Dios tiene control, Dios te bendiga, todo. Pero son, óigame, serpiente venenosa. Dígame a mí que lo conozco. Pero la gente no quiere entender. Ellos ven que Dios es poderoso. Ven que hay que orar a Dios, pedir perdón, lo entienden todo, pero no, ven hasta ahí nada más. Aquí por alrededor, tengo compañeros taxistas, lo he invitado a la iglesia, no han venido la primera vez. Eso que parecen creyentes. Entonces hay personas duras de corazón, hermano, duras de corazón. Y el Señor lo sabía porque el Señor conoce los corazones. Y él decía, por eso que le abro en parábolas, porque para que se queden así, porque no entienden. Ellos pueden ver los milagros, pueden ver todo, no quieren, tienen el corazón entenebrecido. Ojalá aquí no haya ningún amigo así. Hacen bien en venir a escuchar la palabra de Dios, porque de escuchar la palabra de Dios puede crecer su fe para salvación de su alma. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, la semejanza del reino de Dios, como habla ahí, que el reino de los cielos es semejante, con esa semejanza, ese reino de Dios que habla el Señor Jesucristo es el que Él vino a establecer aquí, su iglesia, su evangelio, su obra. Él vino a establecer un pueblo que le alabe, que le glorifique y que haga un trabajo para su reino. Amén, hermanos. Para su reino. Entonces él dice, más o menos la idea del texto, que un hombre sembró una semilla de trigo, vino el enemigo, sembró cizaña o hierba mala. Dice que los trabajadores querían arrancar la hierba mala. El dueño le dijo que no vayan a arrancar entonces el trigo también, arrancando la hierba mala. Y entonces le dijo, déjala que crezcan juntas. Y al final quitamos la hierba mala, la cizaña, y entonces el trigo lo pueden poner en los graneros. La buena semilla que se siembra con el evangelio, podemos ver también el verso 34 y 35 del mismo capítulo 13, cuando habla de la parábola. Dice que todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahí está el secreto. Cuando viene la explicación, cosa profunda, el Señor quería enseñarle a aquel pueblo con una parábola. Ellos no le entendían, y cuando hay un párrafo que no se entiende, usted le da curiosidad, ¿verdad? ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Pero él dijo cosas profundas y bonitas ahí, pero yo no le entiendo. Ahora los discípulos
que ya tenían el entendimiento del Señor y que el Señor lo había escogido para plantar la primera semilla, ¿verdad?, de su reino. Estos sí estaban en lo de ellos, porque ellos, después que se fue la multitud, dice el verso 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña de campo. O sea, échate para acá, porque nosotros sí necesitamos, ni ellos lo entendieron, para que ustedes vean lo profundo y la enseñanza y el misterio que el Señor quería transmitir. Entonces Jesús no negó en explicarle aquella parábola de la cizaña y la semilla. O sea, ellos le dijeron, ¿por qué el reino de los cielos se parece a eso? A esa parábola que tú nos has dicho. Jesús entonces, bueno, se lo diré. ¿Y por qué se lo voy a decir? Porque el que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. En el verso 11 y 12. Y esto es interesante, hermanos, que cuando nosotros, como decíamos el miércoles, Josué, cuando los dones, nosotros tenemos dones, por lo menos uno, si nosotros lo podemos ejercitar, eso que Dios nos da, entonces el Señor pone más gracia en usted. Aquí hay personas que hacen de todo, aquí hay damas que hacen de todo, organizan, predican, dirigen, cantan, óigame, y también hombres. O sea que el Señor le agrega dones a esa persona, porque el que tiene se le dará más. ¿Para qué? Para que trabaje entonces en el reino de Dios. Y entonces yo le digo, sí, pues se lo voy a decir. Entonces ahí comienza y le cita estas 3 partes, estas 7 partes, le explica, y vamos a tratar en el tiempo que tenemos de hablar un poquito de estas 7 cosas que el Señor pues le explica a los discípulos, a ese grupo pequeño, de qué fue lo que Él quiso decir allá con esa parábola de la cizaña, ¿verdad? De la cizaña y la buena semilla, la semilla de trigo sembrada. Entonces, Él comienza número 1 y le explica, y lo podemos ver también a partir del verso 38. Él dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el primer punto, entonces, que Jesucristo comienza a explicarle. El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. O sea, yo, en ese caso, diría él. Pero lo quiso decir así, el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre siempre se entiende en la Biblia que es el mismo Señor, nacido de mujer, esa parte hombre del Dios encarnado. Entonces, Él es el que siembra esa semilla del Evangelio en el corazón tuyo y mío, y que puede sembrar en el corazón de los amigos que están aquí. Con su plan, el Hijo del Hombre, con su plan, venir desde los cielos, hacerse hombre por medio de la Virgen María, venir al mundo, comenzar su ministerio y tomar 12 hombres para trabajar en esa siembra. Pero aquel plan debía ser ese plan perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese plan de salvación para salvarte a ti y para salvarme a mí. Cuando esa buena semilla que representa el trigo en la parábola cae en buena tierra, en el corazón de un amigo necesitado, y puede germinar y dar fruto digno de arrepentimiento, ese se pertenece al reino de Dios. Cuando viene a Cristo, nace de nuevo, ¿verdad? Entonces comienza una nueva vida en Cristo y pertenece al reino de los cielos. Eso es maravilloso, hermano, que Jesús le explicara así, ¿verdad? Y tomara a aquellos 12 hombres y le siguieron, ¿verdad? Con todo el coraje que nosotros podemos ver en las Escrituras, como Pedro y otros,
para trabajar en esa primera siembra del reino de Dios, la semilla del evangelio. Luego vivir su vida, ¿verdad?, como carpintero, pero luego morir para dejar establecido el reino de Dios, una familia de fe, una comunidad de fe en el cual pertenecemos tú y yo al reino de Dios, y debemos entonces nosotros sentirnos felices y contentos de que hemos creído, de que teniendo oído, un día oímos el evangelio y abrazamos la fe del evangelio y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Maravilloso, hermano. Pertenecemos a ese reino de Dios, a esa familia de fe que Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra. Número 2, el campo, porque la semilla se sembró en el campo. Aquí el campo como el conuco, la parcela donde se siembra la semilla, ¿verdad? El campo. Entonces Jesucristo dice, el campo es el mundo. Y cuando se refiere al mundo, se refiere a la tierra, al globo terráqueo. Ahí es que se siembra la semilla. En el mundo, en la tierra, en lo que, a donde nosotros pertenecemos. Dice Jesucristo, ese es el campo. Esa es la parcela mía. Allí hay que sembrar la semilla para que pueda germinar y dar fruto en mi reino para que hagan el trabajo. Entonces es maravilloso que hoy nosotros podemos tener estas profundidades que Jesucristo le explicó a los discípulos que fueron interesados. Cuando usted ve a un amigo que se interesa, explícame un poquito más de esto. ¿Qué fue lo que quiso decir el predicador? Mire, no lo deje ir. No lo deje ir. Porque él está interesado como estaban los discípulos interesados. Los otros no, los otros se fueron. Oyeron la parábola, oyeron el mensaje y cada quien se fue con su duda y ya ustedes saben, los discípulos no. Los discípulos le dijeron, no, échate para acá. Explícanos que estamos todavía crudos en eso que tú dijiste, eso del reino y la semilla y la cizaña. Entonces ya le está explicando. El que siembra es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, allá donde se riega la semilla del evangelio. Mateo 28, 19, ¿qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí está el campo. Todas las naciones. Ahí está el campo. Muchos quieren ir, evangelistas, cantantes, a predicar con sus canciones y su mensaje a naciones grandes, principalmente a Estados Unidos, porque allá hay como un pasto verde, allá en Estados Unidos. Pero para Haití no, como siempre decimos, no, como que está seco para allá. Pero no hay que irse muy lejos. Las naciones de nosotros pueden ser San Marcos y el Javillar. Es lindo, ¿verdad? Lindo. Aunque no sea un campo tan blanco, hay muchos que le llaman un campo blanco, pero a veces no son tan blancos, son medio morenitos. No son tan blancos esos callejones donde yo he ido ahí a San Marcos y he ido también a Javillar. No tan blanco, a veces es morenito, pero allí hay que regar la semilla. No está tan verde, pero hay que ir. Hermano, le animo, y ahí está Augusto de los Santos, le animo, aparte de su edad, sus achaques, siempre vive, que tenemos que ir allá. Y a veces no aparecemos los predicadores para ir a ese campo moreno, no. A veces le da trabajo a Augusto. Hermano, le animamos. A veces los vehículos se van vacíos de acá. Usted es importante, hermano. Cuando se anuncie, vamos para San Marcos, vamos para Javillar, anímese. Y llegue temprano y riegue tratado, y invite. Vamos a estar donde nuestro hermano Abraham, que no está aquí hoy, creo, no le veo. ¿Está aquí? No. Quizás hay mucho hueco, recuerden la fecha de hoy. Pero, hermanos, es importante que vayamos allá, no desde aquí nada más, a regar la semilla del evangelio, porque hace falta. Dice, id y hacer discípulos allá. Podemos decir como en los Hechos 3:19, arrepentíos, y decirle a ellos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Y qué es eso? Diría un amigo.
arrepentíos y convertíos. Para arrepentirse, ¿de qué? A mí me han preguntado eso, ¿y de qué yo tengo que arrepentirme? Mira, mi amigo, todos somos pecadores. Todos estamos enlodados, sucios, delante de Dios por el pecado. Y debemos reconocer que somos todos pecadores y necesitamos un arrepentimiento. Convertíos en el camino que tú vas, no es el correcto, porque hay caminos que al hombre le parecen y al fin que camino de muerte y puede caer en el infierno. Vamos a devolverle y decirle, échate para acá, da un giro y pasa para el otro grupo y caminemos juntos en la viña del Señor, en el conuco de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentidos y convertidos. Número 3. La buena semilla, ¿quiénes son? Son los hijos del reino, como decía antes. Aquellos que aceptan la buena semilla son aquellos que escuchan el mensaje, lo creen y creen que esa suciedad que tenemos por el pecado, solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aceptamos la obra de Cristo que vino a hacer en la cruz y de esa manera pertenecemos a la parcela del Señor, el reino del Señor, porque aquí podemos dar fruto digno de arrepentimiento. ¿Quiénes son esos? Los hijos de Dios. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron a Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que explicarle a los amigos que no todos somos hijos de Dios, dice la palabra, no nosotros. Somos todos criaturas de Dios, porque somos parte de la creación. Ahora, hijos de Dios, dice la Biblia, que son aquellos que creen en el nombre de Jesucristo, le reciben como su Salvador, se le da la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y Efesios 1:13 confirma eso, porque ser hechos hijos de Dios hay que tener el acta de nacimiento que somos de Dios, donde dice que después de haber oído la palabra de verdad, fuimos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, la garantía de que usted va a heredar el cielo. Gloria a Dios. Dígaselo así a los amigos, que muchas veces no entienden esto. No, todos somos hijos de Dios. Aguanta, espérate ahí, te voy a explicar un poquito más. Le podemos decir, ¿verdad?, a los amigos que usted tiene que, la buena semilla, atraparla, la semilla del Evangelio, y pertenecer a esta comunidad de fe, recibiendo a Cristo como su Salvador y pasar a ser de criatura a hijo de Dios. Número 4, la cizaña. ¿Qué es la cizaña entonces? La hierba mala, que dice Jesucristo que crecían juntas. La hierba mala y el trigo. ¿Quiénes son las cizañas? Jesucristo, bueno, Jesucristo le llama ahí de otra manera, pero es lo mismo. Él dice, y las cizañas son los hijos del malo. Y entonces usted leyendo eso, un amigo leyendo, los hijos del malo. O sea, de un papá malo. Pues sí, pero ¿quién es ese? Ese es el diablo, hermano. Los hijos del malo. Entonces, esos que sirven de cizaña, que crecen junto con nosotros y que vivimos en su trabajo, donde usted trabaja, estamos juntos, ¿verdad? Vamos juntos en este mundo. ¿Son hijos del diablo? No, pero eso está muy fuerte. Ajá, pero la Biblia no nos deja otra cosa. Pero ¿por qué yo soy hijo del diablo si yo soy criatura de Dios? Suena fuerte, hermano, muy fuerte. Pero San Juan capítulo 8 y verso 44, el mismo Señor que está hablando aquí dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí está. Todas las personas que viven bajo los deseos de lo que Satanás quiere que usted haga. Y así vive el mundo, en borrachera, en fornicación, en adulterio, en robo, en ira, en contienda, en pleito.
todas esas emociones que usted se deja dominar, aquella persona que matan a su esposa y ellos se suicidan también. Y tuvimos una noticia la semana pasada que el hijo mató al papá. Todas esas emociones, Satanás está metido ahí. Y por eso dice Jesucristo, vosotros sois de vuestro padre, o sea, son hijos de Satanás, y los deseos de vuestro padre, y lo repito otra vez, queréis hacer. Así que si aquí hay algún amigo que entiende que no soy yo que estoy diciendo eso, sino el Señor Jesucristo, pase del otro lado. Pase a ser de la semilla del trigo representado en la parábola y no de la cizaña. Eso es fácil, pasa hoy. Usted está cerca porque ha hecho bien en venir aquí a la iglesia. No es que está allá afuera, que uno le invita y no viene. Usted es bienvenido, privilegiado para oír las enseñanzas de Cristo Jesús en esta mañana. En Mateo capítulo 4, y vamos a leerlo, Mateo capítulo 4 y versos 2 y 3. Quedamos aquí mismo en Mateo, ¿verdad? 4, 2 y 3. Esto es en la tentación de Jesús. Oigan lo que hace Satanás hasta con Jesús. Imagínense con un amigo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo un ayuno de 40 días y 40 noches. Tuvo hambre. Y vino el tentador, o sea, el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Ajá. Y una gente con hambre. Si el diablo se atrevió a tentar al Señor, ¿pero qué hizo el Señor Jesucristo? Le contestó con qué. Escrito está. ¿Y qué debemos nosotros hacer con nuestras emociones cuando viene la tentación? No. ¿Está de acuerdo con esto lo que yo voy a hacer? No, pues no lo hago, porque soy hijo del Altísimo, del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Bastante fácil, hermano, está ahí. No nos llevemos de las emociones de Satanás. Se meten los cristianos también. Se mete. Y usted debe estar revestido de la gracia de Dios para contestarle al diablo con la palabra de Dios, como hizo nuestro Señor. Eso es así, hermano. Debemos cubrirnos con las enseñanzas que tiene nuestro Señor. En los Hechos, capítulo 3 y verso 10. 13 y verso 10. Dice allá en los Hechos capítulo 13 y verso 10, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Eso se le dijo a alguien, hijo del diablo, aquellos que trastornan, que hacen el trabajo de cizaña, que sirven de tropiezo, hermanos. Nos vamos ahora a 1 Juan 3:8, en la carta de Juan 3:8, vamos a ver qué dice allá. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿quién? Del diablo. Y dice verso 10 ahí mismo, baje un poquito, hermano. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí están los dos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Clarito, ¿verdad que sí? No podemos exigir más de ahí. Ahí está claro, los hijos del diablo y los hijos de Dios. Si usted no está en el grupo de la buena semilla de los hijos de Dios, pase de este lado. Y es bastante fácil. Número 5.
El enemigo que sembró la cizaña, ¿quién es? Le preguntaron a Jesús. Ustedes pueden responder, ¿quién es? El diablo, hermano. Ese es el enemigo de las almas. Ese es el enemigo de nosotros. Satanás, que Jesucristo le llamó el malo, los hijos del malo. Él mismo es el diablo, el que sembró la cizaña, que le tiró la semilla para que aquella parcela de vecino se pierda, para que no nazca el trigo y la buena semilla y dé un fruto 100%. Ese es el trabajo de Satanás, tengámoslo pendiente, hermanos, que él es tramposo y mentiroso. Dice en otra parábola del sembrador, en Lucas 8:12, y lo de junto al camino, hablando de cuando cae la semilla, cae junto al camino, son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El diablo. Aquí pueden haber personas que escuchan el mensaje. Dice, wow, pero eso está interesante. Pero ¿qué hace el diablo? Dice el verso. Que quita de su corazón la palabra. Repréndalo en el nombre del Señor. Y nosotros los creyentes que recibimos nuestros amigos, mientras el predicador está predicando, mientras está orando, reprenda la atmósfera para que salga de aquí. Y no le quite la palabra del Señor a los amigos que escuchan todos los domingos y los miércoles también aquellos que nos acompañan. Vean la obra de Satanás, hermano, para que el diablo no quiere que usted crea en el Señor y se salve. Él quiere que usted vaya con él para el infierno. Eso es lo que él quiere. Porque él vino a destruir. Hasta un discípulo también se le metió el diablo. San Juan capítulo 13. ¿A quién fue ese? A Judas. El diablo puso en el corazón de Judas que entregara al Señor Jesús para que lo maten. Pero otro discípulo también, a Pedro, el Señor lo reprendió diciéndole que quítate delante de mí, ¿qué? Satanás, me eres tropiezo. Oiga, hasta los discípulos, imagínense a un amigo o a usted. Él es astuto, hermano, y eso no lo estoy diciendo yo, por eso traigo los versículos, para que usted lo confirme, que se mete, hermano, se mete un tramposo. Se mete Satanás y sirve de tropiezo. Eso está en Mateo 16:23. En Hechos 10:38, Pedro dice en su discurso que Jesús hacía bienes y sanando los oprimidos por el diablo. Recuerden el caso de Job, enfermedades, esto. Jesucristo sanando, haciendo bien. Ese es el bueno. ¿Verdad? Sanando y sacando los demonios y los oprimidos por el diablo. En Hechos 5:8 dice que él, en 1 Pedro 5:8 dice que él anda como león rugiente buscando. ¿A quién? ¿Quién? El diablo. Óigame. Es malo Satanás. Debemos evitarlo y estar pendientes de que él es astuto y tiene sus artimañas. Nos quedan el 6 y el 7, lo vamos a juntar ya para terminar. Dice, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, el 6 y el 7. Estamos en el mundo, hermano. Dice Juan 17:15. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. El Señor nos va a guardar del mal, pero tenemos que estar conectados con el de arriba, con el cielo, para que este mundo y toda la hueste satánica y diabólica son engañosas y han atrapado a muchos. La ciega y el fin del siglo. La Biblia divide la historia en 2 siglos. Literalmente usted entiende que un siglo son 100 años, ¿verdad que sí? Pero la Biblia divide la historia en 2 siglos. Este siglo desde la creación hasta la ciega, y también habla del siglo venidero. Entonces el final, por eso debemos nosotros crecer juntos como iglesia, y también crecemos con los amigos juntos, ¿verdad? Sembrando la semilla del evangelio,
Pero debemos saber que cuando la Biblia habla aquí del siglo, está hablando de este tiempo, ¿verdad? Antes del fin del mundo. Y en el verso 40 al 43 de nuestro texto, ¿verdad? De San Mateo, vamos a leerlo, San Mateo 13. Vamos a leerlo, vamos a ir allá, San Mateo capítulo 13. Y vamos a leer esos 3 versos para ir entonces ya dando toque final. 40, ¿verdad? De manera, vamos al 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, la cizaña, los hijos del diablo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Escucha, mi amigo, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, que oiga. Palabra fuerte, hermano. Palabra muy fuerte, el final del mundo, del siglo, como le explica la Biblia, lo explica así, de este siglo. Entonces, nos podemos ir, dice Lucas, versículos 18 y 20 y 30, que refiriéndose a esa persona que hacen el bien, que hacen, que son de la familia del reino, que no haya de recibir mucho más, o sea, hablando de premio, en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea que habla de un siglo venidero y también habla de este siglo. En Mateo 12:32 y también dice, ni en este siglo ni en el venidero. O sea que la Biblia siempre habla de esos 2 siglos, de este mundo y el que viene. Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Muy importante. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. O sea que Satanás también está haciendo ese trabajo para que los amigos no puedan entender, no les resplandezca la luz de este Evangelio de Jesucristo que dejó establecido. Vamos a leer un último verso y vamos a ir allá a 2 Pedro 3:9. Segunda carta de Pedro, y vamos a dejar esto para los amigos. 3:9 de 2 Pedro. Segunda de Pedro 3:9. Quisiéramos decirle a los amigos que el tiempo se acaba y que la siega está cerca para recoger esos manojos de cizaña y echarlo en el lago de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, y que deben arreglar su vida con Cristo ahora, porque los que están en Cristo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero no te garantizamos, querido amigo, si te mantienes de aquel lado, llevándote de las emociones de Satanás, llevándote por este mundo, en todas las emociones que él ofrece, una paz que no es verdadera, una felicidad que no es verdadera. Ven a Cristo y recibe el gozo de la salvación, el gozo duradero, el gozo que da nuestro Señor. El Señor, 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es nuestro Señor. Ese es el dueño
de la parcela del reino de Dios, que quiere que todos procedan al arrepentimiento, que se escapen de la garra del enemigo y puedan recibir salvación y vida eterna mediante la sangre de Jesucristo, que murió en la cruz por ti y por mí. Hay algunas personas acá que quieren pasar al otro lado y es bastante fácil, no te va a arrepentir, va a gozarte con este grupo de los creyentes y podemos crecer juntos hasta la ciega, hasta el final, porque vendrán los ángeles y recogerán, ¿verdad? Y será muy lamentable. Hay alguien que levanta su mano acá y dice, yo quiero entregarme mi vida al Señor. Puede hablar con cualquiera de los que están acá y te podemos ayudar. Dios nos bendiga.